Vamos a ver si regresan los que estaban en clase de Salmos. La hermana, ¿quién estaba? Hermana Ketita. Bueno, clase de Romanos. Estamos con las cartas de Rab Shaul. Estamos en la carta de los Romanos y estamos en el capítulo número 8. Y hoy vamos a ver la parte 1. Está el capítulo 8 un poquito extenso. Lo vamos a ver en dos partes. Entonces hoy vamos a ver la primera parte. La semana pasada les había mandado el material, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que ya traen las preguntas contestadas. Muy bien. Shabbat Shalom, hermana Irene Luna. Carlita, Shabbat Shalom. Bueno, esta clase la íbamos a ver la semana pasada, pero por causas de fuerza mayor la estamos viendo hasta hoy. Más vale tarde que nunca. Así es. Shalom, shalom, hermano Raúl Mejía. Shalom hasta España, ¿verdad, hermano? De tierra. ¿Qué hora es? No sé. Hermano Raúl, ¿qué horas son allá en España? Si nos compartes, hermano. Shabbat Shalom, hermana Poli. Bueno, pues vamos a empezar, hermanos. Capítulo 8, vamos a ir leyendo y los que tienen ahí sus hojas, después de cada párrafo, después de cada párrafo tenemos algunas preguntas. Shalom, hermana Norma, hasta Argentina. Shabbat Shalom, hermana. Bendito el Eterno que podemos estar unidos con nuestros hermanos de otros países. Anoche en la recepción de Shabbat teníamos hermanos de Colombia, teníamos de Bolivia, teníamos de Venezuela, de Argentina, ¿verdad? Qué bendición. Y bueno, ahorita también se nos están uniendo algunos hermanos. Hermano Raúl dice que allá ya se fue el Shabbat. Amén, hermano, sí, pues entonces sí tenemos una buena diferencia en horario, ¿verdad? Shalom, hermano Carlos. Bueno, vamos a ir leyendo y ahorita vemos las preguntas. A ver, Perla, ¿nos lees el primer párrafo, por favor? Sí. Capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Recuerden que previo a esta clase vimos una introducción al capítulo 8 en donde hablamos de la salvación en tres tiempos.
Hablamos de la salvación pasada, hablamos de la salvación presente y hablamos de la salvación futura, ¿sí? Esto con la mira de poder entender mejor el capítulo 8. Todos y cada uno de los capítulos que hemos estudiado en Romanos han sido complicados, son complicados. El estilo de Rav Shaul pues era difícil, ¿no?, de comprender. Recuerden que Pedro, Kefa, dijo que era complicado. Recordemos, Rav Shaul pues era un rabino, fariseo, conocía mucho de las escrituras, pero además él recibió instrucción directa de Mashiach por 11 años aproximadamente. Entonces, además de eso, él da testimonio de que fue arrebatado al tercer cielo. Imagínense las cosas que tenía en su cabeza Rav Shaul, y trata él de plasmarlo, de transmitirlo a través de sus cartas. Entonces, pues Romanos ciertamente es una joya teológica y es difícil de interpretar y entender, pero con la ayuda del cielo pues es posible. Entonces, este capítulo 8 de lo que hemos estudiado hasta ahorita es como que el más complicado. Por eso vimos una introducción a este capítulo. Muy bien, leímos los versos del 1 al 4. Vamos a ver unas preguntas de estos versos. La primera pregunta es: ¿cómo entiende usted la frase "ahora pues" al principio del verso 1? Entonces, ¿cómo la entienden? Yo puse como ya una vez aclarado todo, o sea, como que hablaste ahorita de lo que nos vimos de la salvación, ahora sí ya empezó. Muy bien. ¿Alguien más? Yo como previamente visto, así casi como previamente visto, por lo tanto. Yo también, Después más como de- por lo tanto, o a ver, por otra parte, ahora esto ya, y vamos a ver ahora esto. Ahora sí. Ok. Y es algo que Rav Shaul usa mucho, ¿verdad? En sus escritos, y aquí en Romanos usa mucho. Es decir, como que lo que vamos a ver ahorita lo vamos a ver, pero no pierdan lo que ya dijimos. Es como así, como decía Vale, ¿verdad? Por lo tanto, o como decía Sergio, ¿no?, por lo antes visto, por todo lo que ya dijimos, o lo que hemos visto hasta ahorita, bueno, ahora esto que vamos a ver. Entonces, como que seguimos en el mismo canal, o esto que vamos a ver es el resultado de lo que ya dijimos anteriormente, ¿sí? O sea, así es como debe ser entendida la frase "ahora pues". Entonces, esa frasecita está haciendo la conexión entre el capítulo 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, que ya vimos, con el capítulo 8. Por todo lo que ya vimos del capítulo 1 hasta el 7, ahora esto que vamos a ver en el capítulo 8. O sea, lo está conectando. ¿De cuántas leyes, fíjense bien, de cuántas leyes se habla en estos versos? O sea, nada más en los versos del 1 al 4. ¿De cuántas leyes se está hablando acá? A ver, vamos a ver. Dice el hermano Raúl: menos mal que Pedro dijo así, y si no fuera así condenaban más y más. Hasta ahora está en sospecha las cartas de Pablo. Por lo menos yo dudo de las cartas de Pablo. Fue un gran apóstol a los gentiles sin dejar de ser judío de tribu Judá, solo que hoy tuercen a sus escritos. Sí, de hecho, alguna vez comentábamos esto, ¿no? Sobre la autoría. Sí, hermano. Sí entendí, ¿verdad? Que es que puso "yo dudo" y está corrigiendo "yo no dudo". Sí pensé, dije, yo creo que quiso poner "no dudo". Pero alguna vez comentamos, recuerdan, acerca de la autoría de las cartas y decíamos
que no necesariamente en las cartas de Pablo tenían que ser él el autor directo. Algo que era una costumbre en aquellos tiempos era que un discípulo podía firmar un escrito en el nombre de su maestro. De hecho, es una costumbre todavía hasta nuestros días en el judaísmo. En el judaísmo, cuando un discípulo va a hablar, va a dar una clase, va a compartir un mensaje, lo hace en el nombre de su maestro. Esto es algo muy común en el judaísmo. Si ustedes ven a aquellos que acostumbran de pronto a seguir al rabino Dan Ben Abraham, por ejemplo, cuando Dan Ben Abraham no está en la sinagoga donde él usualmente está en otro lado, y deja a uno de sus discípulos para dar la clase, entonces el discípulo, cuando va a dar la clase, dice que en el nombre de su maestro. Entonces, como si, o sea, yo no voy a dar esta clase, en el nombre de mi maestro voy a dar esta clase. Eso es algo muy común en el judaísmo, y entonces algunos historiadores dicen que algunas de las cartas no fueron escritas directamente por Pablo, sino por discípulos de él que firmaban como si fuera Pablo. O los evangelios También, sí. Pero bueno, son posturas. Eso no le quita autoridad a los escritos, puesto que ellos, al firmar como Pablo, como Rav Shaul, lo hacen reconociendo que ese conocimiento que están plasmando ahí lo recibieron directamente de Pablo, ¿verdad? De Rav Shaul. Entonces, es algo que dicen los historiadores. Bueno, volvemos a la pregunta de cuántas leyes está hablando estos primeros 4 versos. La ley del espíritu, la Dos. ley del pecado, Ley del de la pecado. muerte y de la justicia. A ver, vamos a ver. Dijeron que 2, 4, La ley del pecado. Del pecado. 2, todos dicen 2. A ver, hermana, ¿quién estaba diciendo, Asunción? Juan Mario. 2. Yo puse 2. Bien. Dice la ley del espíritu. Dice, ley del espíritu de vida. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, ahí llevamos 2. Sí. Luego, cuando dice lo que era imposible para la ley, ¿ahí de cuál ley estará hablando? ¿De una de las 2 anteriores o de otra más? Una de las 2 anteriores. Entonces se siguen quedando con 2. Yo ahí ya llevo 4. Ya llevas 4 ahí, pues si nada más hemos mencionado 3. Yo digo que habla de otra. Ah, del pecado y de la muerte, como si fueran 2. No, es el pecado. Bueno, ahí está hablando de una sola. La ley del pecado y de la muerte. Yo digo que sí son 3. Porque aquí en esta versión dice el régimen del espíritu, el régimen del pecado, y en el otro dice la ley. Se me hace Lo raro cambia. Ajá. Ese cambio, no sé, se me hace que puede ser que son Ok, depende de las versiones, ¿verdad?, que estés consultando. Que esto es lo interesante. Hay versiones en las que tú tienes que interpretar, ¿sí? En este caso aquí necesitamos interpretar la versión que tenemos aquí en las hojas. Si consultan una versión de las hebraicas como la Israelita Nazarena o el Código Real o la Kadosh, probablemente ya venga interpretada la versión, ¿sí? Como esta que tienes es Israelita Nazareno. Israelita Nazarena, y aquí está haciendo una diferencia. O sea, aquí ya no está usando la palabra ley en uno de los enunciados ahí, sino que usa, ¿qué palabra usa? Régimen. Entonces ahí ya está haciendo una diferencia, ¿verdad?, entre una y otra.
Hay otras versiones que usan ley y usan Torah para hacer diferencia de una ley a otra, ¿sí? Uno de los errores más marcados que se han cometido en el cristianismo histórico ha sido que en la traducción del español de las Sagradas Escrituras se usa la palabra ley todo el tiempo y no siempre está hablando de la misma ley. Entonces, a veces está hablando de la ley de Moisés, a veces está hablando de la ley oral, de la ley de los ancianos. A veces está hablando de la ley del pecado y de la muerte, como en este caso. Si siempre, que es el error que se comete en el cristianismo, que todo el tiempo se toma como si se está hablando de la ley de Moisés. Cada vez que ven la palabra ley en el Nuevo Testamento dicen ley de Moisés, y no es así. Se necesita uno entender cuándo se está hablando de la ley de Moisés y cuándo no. ¿Sí? Shalom, Roberto, bendiciones, bienvenido. Entonces, aquí cuando habla de la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida, ¿será esta la ley de Moisés, la Torá? No, porque ahí dice Yeshua HaMashiach. La ley del espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, entonces, esta es una ley. La ley del pecado y de la muerte es otra. 2. Y la tercera que se menciona, Que era imposible para la ley. cuando dice ahí que era imposible para la ley, Lo que era imposible para la La ley. justicia de la ley. Creo que cuando dice que era imposible para la ley, creo que también es lo mismo que dice abajo, de justicia de la ley. Yo creo que está hablando de la misma ley. Y a lo mejor ahí sí se podría entender que es la Torah. ahí sí está hablando de la ley de Moisés. Aquí la versión que trae aquí nuestra hermana Valeria dice, Torá. no, dice la ley de Moisés. Ah, ok. Bueno, es más claro, ¿verdad? Aquí lo marca, la primera dice, ¿por qué? Porque la Torah es Ruach, pero lo marca tal cual. Y luego me ha liberado de la Torah del pecado y de la muerte, pero lo marca entre comillas, como si no fuera una Torah válida. Y ya la tercera vez que marca Torah, ese lo marca tal cual, o sea, refiriéndose a la ley directamente. La primera Ok. como Torah del Ruach, la segunda Torah del pecado y la muerte, pero entre comillas no, para mí es como que no. Ok. Entonces, fíjense, tenemos 3 leyes mencionadas aquí. Tenemos 3 leyes mencionadas. Ahora, la ley, decía Paco, ¿verdad? Esa que pone esta versión entre comillas, en sí es porque esa es una consecuencia. O sea, la ley del pecado y de la muerte es la ley de la que se habla que nos era contraria, es la ley o es el acta de los decretos de la que habla Rab Shaul, por la cual todo el mundo estábamos bajo condenación. Algunos están todavía, otros podemos decir estábamos bajo condenación por esa ley, por la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Esa ley que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa ley que dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, esa ley que nos era contraria, eso es una ley. Tenemos acá lo que podríamos denominar la ley de Mashiach, o la ley del Ruach, que es lo mismo, ¿sí? Y tenemos la ley de Moisés. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la ley de Moisés y la ley de Mashiach?
Porque ciertamente en el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que se habla de estas dos leyes. La ley de Moisés y la ley de Mashiach. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas dos leyes? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? Aquí nada más lo marca que la Torah del Ruach produce esta vida en unión con el Mashiach. No sé, como que una conexión. La naturaleza de la ley. Que básicamente la ley de Moisés y la ley de Mashiach, podemos decir que es la misma, o sea, es la misma Torah, pero la ley de Mashiach vino a enriquecer, vino a darle un poder o un plus a la ley de Moisés. Algo que no tenía la ley de Moisés o que le hacía falta, lo vino a completar el Mashiach. ¿En qué? En la cuestión en relación a la ley del pecado. La ley de Moisés nos provee las herramientas para poder obtener el perdón de pecados o corregir los problemas, siempre y cuando los pecados cometidos no fueran karet. Karet es una palabra hebrea que significa cortar. En la Torah dice que ciertos pecados, si una persona comete ciertos pecados, tendrá que ser cortado de su pueblo. Con otras palabras, muerte. ¿Sí? Entonces, si tú cometías un pecado no karet, la ley de Moisés te proveía las herramientas para arreglar el asunto. Hoy, hablando por ejemplo de la ley que conocemos hoy día, es como que cometes un delito, el cual puedes arreglar. Pagas una multa. Por ejemplo, me pasé un alto. ¿Okay? Me detiene el oficial. Señor, se pasó un alto, su licencia, esto y lo otro. Una infracción. Se paga la infracción y se arregló el asunto. Ese delito que cometiste ya quedó arreglado con el pago de una multa. No va a ser lo mismo si atropello a una persona, ¿verdad? Si atropello a una persona no va a ser como que tenga su infracción y ya se va para la casa, no. Sin embargo, igual se puede arreglar, ¿verdad? Bueno, la persona que atropellé se quebró una pierna, bueno, me voy a hacer cargo de los gastos. Entonces ya ahí la ley, pero la ley también me provee, ¿no?, la manera de arreglar el asunto. Pero si se muere, entonces ahí se complica más. Estoy hablando de la ley de los hombres, ¿no? De la ley de los hombres. Que va a llegar un momento donde la ley de los hombres ya me va a decir, ¿sabes qué? No hay arreglo, tienes que ir a la cárcel. Y dependiendo del país en donde estés, en algunos países hay pena de muerte. ¿Tú sabes que aquí no hay arreglo, no hay multa, no? Pena de muerte. ¿Sí? Entonces, la Torah de Moisés provee los elementos necesarios para arreglar situaciones de ofensa, situaciones de pecado, siempre y cuando no sean karet, no sean pecados de muerte. Si hay un pecado de muerte, entonces no hay sacrificio en la ley de Moisés, no hay sacrificio que alcance. No hay manera, ¿verdad? Este muchacho deshonró a sus padres, quebrantó el quinto mandamiento, ¿no? Es karet. Eso es karet.
Y el muchacho puede decir, no, mira, voy a ofrendar 20 vacas y voy a ofrendar. No. Aquí no hay manera, no se trata ya de ofrenda. Cometiste un pecado de muerte y tienes que pagar. Lo sacan del campamento y lo apedrean hasta que se muera. Es la ley. ¿Sí? Entonces, lo que la ley de Moisés no podía hacer porque no había los elementos, dice Rab Shaul, la ley del Ruach que operó en Mashiach sí puede arreglar eso. Sí provee elementos para que los pecados caret que hemos cometido nos puedan ser perdonados. ¿Sí vamos bien? O sea, ese es el plus que nos da la ley de Mashiach, que la ley de Moisés no podía, no cubría. La ley de Moisés no cubre los pecados de muerte. O sea, por la ley de Moisés, entonces no todos podían ser salvos. No, definitivamente. Y ya vimos que la ley no es para salvación, ¿verdad? O sea, la ley dice que por la ley conocemos el pecado, lo que es el pecado. Es un ayo, dice, ¿verdad? También Rab Shaul, una guía que nos lleva hacia la salvación y hacia el Salvador, pero la ley en sí misma no es para salvación, ¿sí? Pero sí proveía elementos o provee elementos para arreglar ciertas cosas. No los pecados de muerte, ¿verdad? Repito, esos no. Dice el hermano Raúl, entiendo, queridos, para los que estamos en Yeshua, ya la ley no nos mata por el espíritu de Yeshua, no podemos transgredir, pero si caemos de la gracia, pienso que volveríamos a quebrantar la ley y será juzgado de los 10 mandamientos por la ley justa y santa, dijo Shaul. Es mi humilde opinión. Sí, de hecho, el cumplimiento o el beneficio que se obtiene a través de Mashiach no invalida la ley de Moisés de ninguna manera. Juan habla de esto, ¿verdad? En su carta, cuando Juan dice que no andemos rogando o intercediendo por personas que han cometido pecado de muerte. Y eso lo está escribiendo Juan en la primera carta de Juan, ya después de que Mashiach vino, murió, resucitó, regresó al cielo y todo. Y con eso Juan está diciendo, la Torah de Moisés sigue viva, ¿verdad? Sigue vigente. Lo de Mashiach fue un plus, fue algo que en beneficio nuestro, pero también hay que ver qué pasa, dice el hermano Raúl, ¿verdad? ¿Qué pasa si caes de la gracia, no? O como dice el escritor a los Hebreos, ¿qué pasa si alguien tuviere por inmunda la sangre de Mashiach? ¿Qué pasa? Dice el mismo escritor, ahí ya no hay más sacrificio. Más que lo que Mashiach hizo, ya no hay. Ahí ya lo único que queda es una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice el escritor. ¿Sí? En otras palabras, una persona que ya no le dio el valor al sacrificio de Yeshua, que lo hizo menos, y que comete pecado de muerte después de haber sido perdonado por la sangre de Yeshua, entonces lo que le queda no es más que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Por eso dice Juan, cuando alguien comete pecado caret, hablando de los creyentes, porque Juan está hablando a los creyentes, si alguien comete pecado de muerte, ni te molestes en andar pidiendo, ni te molestes en andar diciendo, hermano, apóyenme en oración porque mi hijo se metió en un problema. No, hermano, pues, ¿para qué quieres orar por eso? Ni para qué ores, o sea, él va a tener que enfrentar las consecuencias. Ni te molestes en orar pidiendo eso, ¿sí? Porque ya conocía. Entonces, cuando hablamos de alguien que ya conocía
y con conocimiento de causa, de todos modos hizo las cosas, va a tener que pagar por eso. ¿Sí? Va a tener que pagar. Muy bien, tercera pregunta. ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? Ya que aquí se menciona esto. Conforme al fruto del Espíritu. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice Sergio, conforme al fruto del Espíritu. Yo creo que eso es que tú cumplas esos requisitos del fruto del Espíritu. Yo creo que eso ya es como que ahí tienes en claro que sí andas, ¿no? Creo que es como lo diré, como lo que te da la señal de que, y la certeza de que sabes que estás andando conforme al Espíritu. Estamos pasando los frutos del Espíritu. Okay. Muy bien. Cuando está hablando aquí de el Espíritu, ¿de qué estará hablando? ¿Del Espíritu de nosotros? Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo es la carne. El alma son como que las emociones, Neshama, y el espíritu, el Ruach, es donde tenemos la capacidad, sobre todo, la capacidad de tomar decisiones. Y recuerden ustedes que el más grande poder que hemos recibido los seres humanos de parte del Eterno, es lo que se conoce como libre albedrío. Tomar decisiones. No todos hemos podido descubrir hasta dónde somos capaces de tomar decisiones. Me acordé de una escena de una película, no sé ni qué película es, pero siempre veo esa escena nada más, donde le preguntan a un señor que qué pasaría si los seres humanos tuviésemos la capacidad de usar el 100% de nuestro cerebro. ¿Cuál es? Lucy. Y el tipo se queda como que, no, pues imagínate, o sea, el 100%, pues, no, hombre, pues, sí, o sea, como que harías cosas extraordinarias. Decía un personaje de un cómic, no hay fuerza más poderosa que la mente humana, y quien domina la mente, lo domina todo. No, Calimán. Ahora, si pensamos por un momento, no es tan descabellado ni lo que decía Calimán, ni lo que le están preguntando al hombre de la película. Porque realmente los seres humanos usamos una mínima, muy mínima parte de nuestro cerebro. Los considerados genios o grandes genios, pensaríamos, no, ellos sí utilizan, no, tampoco. O sea, utilizaban más que nosotros, pero tampoco una gran parte del cerebro. El cerebro humano es lo más complejo que existe. Dicen, es la computadora más sofisticada, más compleja, más poderosa que puede existir. La manera en que bueno, todavía ni siquiera lo entienden. El ser humano todavía no es capaz de entender ni los alcances
ni el funcionamiento del cerebro. Es algo maravilloso. Entonces no es tan descabellado pensar que si utilizáramos nuestro cerebro al 100%, podríamos hacer grandes cosas. Y todo es el libre albedrío, lo que se llama libre albedrío en las escrituras, es hacer uso de esa capacidad. Usar tu cerebro y tomar decisiones. Y tomar decisiones aún contra naturaleza. Cuando se habla de fe, ejercer fe, estamos hablando de usar nuestro cerebro. Ejercer fe es usar nuestro cerebro. Pues imagínense. Entonces hay un gran poder que está ahí a disposición, pero no todos podemos hacer uso de esto. Entonces por eso les decía, andar conforme al Espíritu, aquí, ¿qué se entiende? ¿Está hablando del Espíritu de nosotros o de otro Espíritu? Del Mashiach. ¿Okay? En la versión que tengo dice que no niegue la observancia de la Torah, pero los que buscan justificaciones para desobedecer, entonces siguen en la vieja naturaleza, en la carne, y no tienen el ruaj de Yahweh, porque el ruaj de Yahweh nos lleva a observar la Torah. Muy bien, entonces aquí se trata del espíritu del que habló Yeshua, ¿sí? Del ruaj de Elohim. Entonces aquí nos metemos al tema de ¿qué es el ruaj? O sea, aquí nos metemos al tema de qué es el ruaj. O sea, en el cristianismo, la mayoría aprendimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Pero cuando ya estudiamos las Escrituras con detenimiento y sin los prejuicios establecidos, nos damos cuenta que, para empezar, no hay Trinidad. No existe una Trinidad. Al menos las Sagradas Escrituras no sostienen la doctrina de una Trinidad. Y entonces necesitamos entender, cuando está hablando del Ruaj, ¿a qué se refiere? ¿O de qué está hablando? Espíritu Santo como tal, en todo el Antiguo Testamento no aparece nunca. Una vez, Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y es todo. El resto de las ocasiones aparece como Espíritu de Elohim, el Ruach Elohim. Entonces, ¿qué es el Ruach? La Escritura dice, Dios es Espíritu. Y si Dios es Espíritu, ¿por qué habría otro Espíritu? O sea, cuando decimos Dios nos referimos al Padre, el Eterno. Él es Espíritu. ¿Por qué habría una tercera persona que también sea Espíritu? No suena muy lógico, ¿no? Y menos cuando todo el Tanaj siempre nos habla del Eterno como el Espíritu de Elohim. Entonces, en ese contexto, ¿qué es el Espíritu? Es el Espíritu de vida que operó en Yeshua. Que Yeshua dice que cuando vino acá, Yeshua operaba por medio del Espíritu de vida. Entonces Yeshua promete enviar su Espíritu cuando Él se vaya. Enviar su Espíritu. Entonces, aquí cuando estamos hablando del Espíritu, ¿de qué estamos hablando?
¿Qué entienden? Los testigos de Jehová ellos dicen que es la fuerza activa, La fuerza vital. la fuerza vital, la fuerza activa, la energía con la que Dios opera. Sí, como su... Como lo manejan como la parte que el Eterno puso en nosotros de Él. Ujú. Como que esa fuerza vital que puso de parte de Él, que siempre va a buscar, pues, seguir la Torah. Seguir el ejemplo. Sí, por eso les decía, ahorita les hablaba acerca de nosotros, porque quizás el saber cómo funcionamos nosotros nos ayude a darnos una idea, no a entender, a darnos una idea de cómo el Eterno trabaja. ¿Sí? Ciertamente, decía hermana Félix, Génesis, ¿verdad? Estaba citando Génesis. No, la de los testigos en eso se basa donde dice que la fuerza activa es lo que mueve las cosas de Dios. Sí, cuando dice Génesis que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el idioma hebreo es la presencia divina, ¿sí? Es una manifestación de la presencia divina, hablar del Espíritu. Yeshua dijo, hablándole a Nicodemo sobre esto, lo comparó precisamente con el viento. Y él decía, el viento sopla de donde quiere. El viento va a donde quiere o hace lo que quiere. O sea, tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. No lo ves, pero sí lo sientes. Y decía el maestro, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como. O sea, así que no lo vas a entender. ¿Sí? Que no lo puedes entender. Entonces es un tema complicado. El Espíritu, pues es una parte del Eterno. Decíamos que nosotros somos cuerpo, pero somos alma y somos espíritu. La parte física pues no es tan complicada o tan difícil de entender. El cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando nos metemos al tema de las emociones, es un poquito más complicado que el cuerpo. Pero todavía hay ciencias que lo estudian. Exacto, hay ayudas, Comprenderlo. y echándole ganitas, ¿verdad? Podemos aprender a controlar nuestras emociones, a trabajar nuestras emociones. Inteligencia emocional. Pero sí estamos hablando de un nivel ya de complicación. Es psicológico. Pero cuando nos vamos al otro nivel, al mundo espiritual, y cómo funciona nuestro espíritu, ahí ya es como que, ahora imagínense el Eterno. Entonces sí resulta un tanto complicado. O sea, ¿cómo funciona el mundo espiritual? ¿Cómo funciona nuestro espíritu en relación al mundo espiritual? No es tan sencillo de entender y de explicar. ¿Sí? Está conectado con el mundo físico, por supuesto. Y nuestra manera de accionar el mundo espiritual es a través del mundo físico, haciendo cosas en el mundo físico. Pero no es tan sencillo como hay personas que se meten en el mundo espiritual por otra puerta, no por la puerta correcta, ¿verdad? Se meten por otra puerta donde se les hace más fácil. Estamos hablando de gente que le gusta ir que lee el tarot, ¿qué otra cosa hay? Astros, Que los horóscopos,
astrología. Que los viajes astrales, el desdoblamiento espiritual, libros de parapsicología. ¿Sabes que yo tuve un libro de parapsicología así como de este grueso? Y me gustaba meterle ahí. Y me ponía a hacer los ejercicios ahí antes estoy vivo, ¿no? Sí, bueno, me llegaron a pasar cosas bien fuertes, pero bueno, luego hablamos de eso. Pero esas son otras puertas para meterte al mundo espiritual. Les he platicado aquella anécdota de una maestra que tuve en la preparatoria, una maestra que nos daba lógica, ¿verdad? Y que nos dijo que ella hacía desdoblamientos espirituales. Y nos reímos de ella y le dije, maestra está loca, y que saca el espíritu del cuerpo y que anda por ahí vagando y que no sé qué. Y como nos burlamos de ella, dijo, no me creen. Y el que más se burló y todo le dijo, tú vas a ver, en la noche voy a ir a tu casa. Sí, ándele maestra, ahí la espero, hasta le invito un café y va a ver y no sé qué. Bueno, el día siguiente en la clase, nos dijo en clase y le dijo al compañero, fui a tu casa es así, 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 tu cuarto es así. Aquel se puso pálido. Pero todo lo que le dijo era verdad. En tu cuarto tienes esto y esto y esto. Ahí estuve anoche. No, hombre, aquel estuvo, pero bien asustado. Porque dijo, sí es cierto. Ay, pues nosotros también, los demás ya como que veíamos a la maestra así, es bruja, ¿no? De maestra pasó a ser bruja para nosotros. Entonces, esas son otras puertas. Que no es correcto meterte al mundo espiritual por otro lado. Si tú quieres entrar al mundo espiritual, es a través de Mashiach. Es a través de la Torah. A través de la oración. A través de actividades espirituales. Recuerden que Moisés, cuando estuvo 40 días arriba del monte hablando con el Eterno, después bajó y la gloria del Eterno estaba en su rostro. Estuvo tan metido en el mundo espiritual que se trajo algo del mundo espiritual, ¿verdad? Sí. Pues imagínense a Rab Shaul. O sea, el nivel que manejaba este hombre, ¿no? Por eso esos temas son complicados. Entonces, ¿qué significa andar conforme al Espíritu? Andar conforme al Espíritu. Yoga, dice la hermana Reina. Pues sí, ¿verdad? El yoga. Yo nunca he hecho yoga, pero pues el yoga viene de por allá, ¿no? Del oriente. El oriente es la meditación para como que dejar todo lo de la carne fuera para poder tener una conexión más fácil. Y hacen invocaciones, ¿no? Y todo. Los mantras. Sí, dependiendo de qué tipo de meditación, pero sí, es como las técnicas por eso muchos dicen que el karate que es demoníaco y que, bueno, muy probablemente en sus orígenes, hay muchas cosas que en sus orígenes, pues sí. Pero yo no creo que las escuelas de karate hoy día te pongan a explicar o darte la historia del karate y que nació allá y que invocar espíritus, pues no, ¿verdad? Te ponen a hacer ejercicio y vámonos a tirar golpes. Pero en el yoga me parece que sí. O sea, hay algunas cosas que sí todavía se manejan de esa manera. Entonces, andar conforme al Espíritu es andar conforme a la guía del Eterno. Que el Eterno te guíe, que el Eterno sea tu guía. Pero hay por ahí quienes te hablan de espíritus guías. ¿Sí? ¿Han escuchado de eso? ¿El ángel de la guarda? No, de espíritus guías, así te dicen, ¿no? Que todos tienen un espíritu guía. El ángel de la guarda, eso es bíblico. O sea, eso es totalmente bíblico. ¿Sí? Que el Eterno pone ángeles a nuestro cuidado, eso es verídico.
tiene un fundamento en la escritura, pero espíritus guía, eso ya es otra cosa. ¿No es como algo de animales, algo así, no? Algo así escuché. Puede ser, en algunas culturas. Pues hablaban el otro día, ¿no? De los nahuales y según las culturas. Ah, en Puebla. Sí se da mucho eso, ¿no? Los espíritus guía. Hay una película que se llama La Tierra de Osos, Ah, sí. que eso es es de la cultura de los esquimales, ¿no? Que tienen esas creencias también. Tu tótem. Bueno, un tótem es como tu espíritu guía. Y está relacionado con los nahuales de acá, porque según tu espíritu guía, pues es el animal que llevas dentro. Eso son creencias. Según la naturaleza de cada uno. Ujú. ¿Sí? En el hinduismo, ahorita que me acuerdo, en el hinduismo sí, bueno, eso es más a flote porque como ellos tienen muchos dioses y cada dios tiene un animal diferente, entonces si tú te identificas con tal dios, el dios elefante, pues ese va a ser tu espíritu guía para... Bueno, en el hinduismo creo que son los que rompen récord Sí. de dioses, ¿no? Sí, es de los budistas. Exacto. La religión hindú. Que Entonces, por eso la escritura dice que debemos de probar los espíritus. Probar los espíritus para saber si estás realmente bajo la guía del Espíritu de Dios. No vaya a ser que tú estés creyendo, estés pensando que estás bajo la guía del Espíritu, y sí, pero pues de otro espíritu, no del Espíritu de Hashem. Puede ocurrir esto. Eso puede darse. Y mire, les doy 2 ejemplos verídicos. Uno, en una campaña evangelística hace muchos años, por allá por tierras veracruzanas, estaban ahí en plena campaña, mucha gente, varios pastores, y entonces un hermano subió ahí al estrado a orar y empezó a orar en lenguas. Lo peligroso de esto de las lenguas, ¿no? Empezó a orar en lenguas y ahí estaba. Entonces, otro hermano que estaba ahí también se acercó al grupo de pastores y les dijo: hermanos, ¿van a permitir eso? Hermano, esta persona, todo lo que está diciendo, bueno, está orando en lenguas, ¿no? ¿Qué lenguas ni qué nada? O sea, pues sí, está orando, pero eso es una lengua china. Resulta que este hermano había sido misionero en China y conocía el dialecto, lo que estaba hablando. Entonces dijo: es que este hombre está diciendo puras blasfemias. Y todo el mundo, aleluya, amén, gloria a Dios, y está diciendo puras blasfemias. Entonces, o lo bajan ustedes o lo bajo yo, dijo. Historia verídica, dijo. Y dijo: y lo voy a bajar, pero a puras cachetadas lo voy a bajar. Sí, porque imagínense. Y la gente feliz. Gloria a Dios, amén, aleluya. Sin saber. Por eso dice la escritura que hay que probar los espíritus. Pues sí, estaba en el espíritu, pero un espíritu demoníaco. ¿Sí? Otro caso, aquí en el valle, una iglesia muy famosa, una hermana que era parte de nuestra congregación en aquellos años estuvo por allá de visita, y ella me platicó esa anécdota de cómo estaban ahí ministrando, se sabe, ¿no? Ministrando, tumbando a las personas, y luego a ella que la querían llevar hasta enfrente, y yo no quería, pero casi la llevaron. Dice: ahí venía una persona con una cosa de esas echando humo, ¿no? Y al más puro estilo del catolicismo. Y que el que andaba ministrando, pero eso fue algo espiritual, el Eterno se lo mostró. Cuando llegó hasta donde ella estaba, y ella lo vio, y ella vio el rostro de un demonio, el que andaba tirando a la gente ahí.
y que cuando se acercó a ella y ella lo vio, él se alejó inmediatamente. Entonces, era una iglesia. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué clase de espíritus se mueven en las iglesias? O otro caso, aquí en Reynosa, una iglesia muy grande de aquí de Reynosa, en donde una hermana, muy amiga de mi esposa, le pasó una experiencia también así. La esposa del pastor está orando allá arriba y por alguna razón ella sintió la necesidad como de abrir los ojos, no podía estar orando con los ojos cerrados. Todas las hermanas ahí orando y todos, gloria a Dios, amén. Y ella la ve como un demonio. Y duró semanas con mucho miedo. ¿Qué clase de espíritus se andan moviendo por ahí? No debemos de pasar por alto las instrucciones de la Escritura cuando dice que debemos de probar los espíritus para saber si son del Eterno. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Seguir la guía del Espíritu de Dios. Pero tienes que estar seguro que es el Espíritu de Dios. Y vamos a terminar con esto. ¿Cómo? ¿Cómo puedo saber que es el Espíritu de Dios el que me está guiando y no otro espíritu? ¿Cómo creen que puedo saber? Dice que en el versículo 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces yo pienso que se va a notar en nosotros, Yeshua es vida y es paz, entonces vamos a andar bien si tenemos paz en nuestra vida, paz, se va a notar y los hermanos lo van a ver con testimonio. Aquí hace muchos años, cuando recién llegamos a esta colonia y empezamos los servicios en este lugar, pues hemos conocido muchas personas, ¿verdad? Aquí en la colonia. Lo conocimos a una hermana que estuvo asistiendo un tiempo con nosotros, pero también asistía en otra iglesia, iglesia del corte pentecostal, donde les enseñan mucho, ¿no? sobre esto de orar en lenguas y de las cosas del espíritu, ¿verdad? Según de mover del espíritu. No es lo mismo el mover del espíritu que la guía del espíritu, ¿eh? Pues les enseñaban mucho esto y recuerdo que en alguna ocasión me comentó que a nosotros nos hacía falta, que aquí en la iglesia a nosotros nos hacía falta el espíritu, que no teníamos el espíritu, porque aquí pues no hablábamos en lenguas, sino como que no había eso de caerse y de estas cosas que pues eran las cosas del espíritu, según. Y bueno, total que ya no vino y continuó pues en otra congregación. Pero después pasó el tiempo y me llamaba la atención que esta persona, pues yo después la veía mal. Ella decía que ella oraba mucho, que oraba mucho y ayunaba mucho. Se metía fuerte, ¿verdad?, las cosas del espíritu. Pero después, pues ya se veía mal físicamente. Se veía enferma, demacrada, sucia incluso. No se aseaba. Y su comportamiento ya era raro. Le hablabas, la saludabas y como si no te conociera. Su mirada se quedaba viendo como al infinito, ¿no? A veces se paraba aquí, afuera en la calle, se paraba viendo para allá y ahí se pasaba horas. Y yo a veces
estaba yo aquí trabajando, haciendo algo, y pues en un principio quería hablarle, ¿verdad? A esta hermana, pero como si le hablara a la pared. Ella viendo. Llegué a la conclusión, pues, se metió tanto a la cuestión del espíritu, pero vaya usted a saber de qué espíritu. Porque el Espíritu de Dios no te va a hacer eso. Decía la hermana Asunción, el Espíritu te da paz, vida, pero una vida en abundancia, como decía Mashiach. No una vida que te dé así como que... ¿Ustedes qué sentirían de una persona así? Está como muerto. Sin alma. ¿Qué transmite? Miedo. Miedo, ¿no? Es que miedo ese comportamiento. Y el Espíritu del Eterno no te va a hacer eso. Otro espíritu sí te va a hacer eso, pero no el espíritu de Adonai. Entonces, por eso debemos de poner especial atención cuando estamos hablando de las cosas del espíritu y de la guía del espíritu. ¿Qué es la guía del espíritu? Entonces, la guía del Espíritu y el andar conforme al Espíritu del Eterno, la manera segura y saber que andas bajo la guía del Espíritu es la palabra misma de Dios. La palabra de Dios, porque el Espíritu lo que hace es darte entendimiento de la palabra. La palabra ya está ahí escrita, lo que tenemos que hacer. Pero el Espíritu nos ayuda a entenderla. Que eso fue lo que hizo el Espíritu de vida a través de Mashiach. Mashiach vino a traernos la correcta interpretación de la Torah. ¿Sí? Y la tarea del Espíritu, según dijo Mashiach, es convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu nos da entendimiento. El Espíritu nos ayuda a entender cuando estamos escuchando o leyendo algo. El Espíritu nos da la convicción de que, esto es verdad. ¿Sí? Esto es verdad. Pero el Espíritu también nos pone en alerta contra algo que es malo, que es negativo. Entonces, es así como trabaja el Espíritu. La hermana Poli comenta que cuando tú tomas una decisión con la guía del Espíritu de Dios, Él te da paz y confianza en que estás haciendo lo correcto. Exactamente. Lo mismo que comentaba. Exactamente. Te da paz, te da convicción, te da tranquilidad. Dice el hermano Raúl que el caso que decía yo era espíritu inmundo. Pues, sí. Sí, o sea, no puede ser visto de otra manera. Pero esta persona creía que era el Espíritu de Dios, que le hablaba. Entonces lo creía, ¿verdad? Quizás con sinceridad, pero aquí no se trata de sinceridad. La emuná, según las Escrituras, no es una fe ciega, hermano. La fe bíblica es una fe con entendimiento. Biná, aprendimos anoche, biná. La emuná funciona con biná. Debemos de entender. No es una fe ciega. El Eterno no nos pide una fe ciega. Pero en el cristianismo creíamos que sí. Y enseñábamos. Yo enseñaba eso. Siempre que le compartía el Evangelio yo a una persona, y al momento de pedirle que aceptara a Cristo en su corazón, me acuerdo que yo les decía que tenían que poner su fe ciega en Él. ¿Se acuerdan de la ilustración del equilibrista? De sentarte en la silla. ¿Cómo me arrepiento de eso, de verdad? ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas decían? Porque no se trata de una fe ciega. El Eterno nos da suficientes elementos. El Espíritu nos convence. Si tú tienes que tener una fe ciega, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu no te ha convencido. Así de simple.
Pero si ya el Espíritu te convenció, ¿por qué necesitarías una fe ciega? Si ya tienes todos los elementos para creer. ¿Sí, Sergio? Incluso el Mashiach, cuando hacía sus discursos, incluso las palabras servían para eso, para que uno siguiera buscando, no para que se quedara atrás. Así Te digo es. esto y ya tú sabes si te metí o no. O sea, te digo esto para que tú des el próximo paso y sigas aprendiendo y sigas buscando y preguntando. Él mismo decía que Escudriñen. Sí, entonces Él nos da los elementos. Y andar entonces conforme al Espíritu no nos está hablando de cosas, ni de que tengas que sacar el espíritu del cuerpo, ni de que tengas que tener experiencias sobrenaturales. No está hablando de eso. Muchos se confunden. Y el enemigo se ha aprovechado de eso, de una manera terrible. Hoy en día hay tanta confusión sobre las escrituras, tanto sobre el asunto de Dios me habló y Dios me dijo, y que los profetas, y que viene fulano y que te va a profetizar, y que el tumbadero de gente, y que la risa santa, y que el vómito santo, y tantas barbaridades que hay, porque no escudriñan, porque no leen, porque se van a lo fácil. Y el tema del espíritu se ha convertido en algo muy complicado que el enemigo ha explotado al máximo. Por eso hay que probar los espíritus para saber si son de Dios. El Espíritu de Dios nunca te va a guiar o a llevar a algo que no esté sustentado en la palabra. Así de sencillo, así de fácil. Vamos a dejarle hasta ahí, hermanos. Póngale ahí una rayita o algo donde nos quedamos. Bueno, verso 4. Verso 4, guarden sus hojitas, y los que no alcanzaron la otra semana les traigo, para que todos tengan y veamos completa la lección, completa la clase. Es que el tema del espíritu de veras es muy importante, y no terminamos de ver ni siquiera de rascar en encimita, ¿verdad?, del tema del espíritu. Shalom, hermanos que nos estuvieron acompañando. Gracias por acompañarnos, bendiciones. Gracias por participar, por sus comentarios también.